Aquí estamos, como es habitual, con ustedes, conversando de lo que significa este domingo, este 7M, que está precisamente destinado a que los chilenos, chilenas y extranjeros habilitados para votar nos pronunciemos respecto de las propuestas para consejeros constitucionales. Como es habitual, ya tenemos invitados y solo decirle de que es importante recordar que el voto es obligatorio, que usted se puede excusar solo ese día, no lo puede hacer antes, y tiene las razones de enfermedad, de distancia o algún accidente que pueda suceder y que usted pueda comprobarlo cuando sea citado a los tribunales. El voto es obligatorio y más que obligatorio, es un deber pronunciarnos. Vamos a saludar a nuestros invitados, a quienes les agradezco la gentileza de estar con nosotros. Hoy día nos acompaña la ex concejala de Temuco y también funcionaria pública, Solange Noel Carmine Rojas, abogada de la Universidad Gabriela Mistral. Ha sido jefa de la unidad jurídica del MIMBU en la Araucanía y fue concejala por 2 periodos acá en Temuco. Bienvenida, Solange. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir espacio informativo. Precisamente de eso se trata, de informar a la comunidad del proceso en que nos encontramos. Así que feliz de poder compartir contigo. Complemento la información, ella es integrante del bloque de Chile Seguro, sí, y se presenta como independiente en el cupo de Renovación Nacional. Exactamente. ¿Cómo se entiende eso, independiente en un cupo político? Es que independiente apoyada por un partido, apoyada por Renovación Nacional, voy en ese cupo, voy junto con otro candidato que es del partido, que está inscrito en el partido. Yo fui de Renovación Nacional, me renuncié por distintas razones que no es del caso ventilar ahora, pero lo conversé con el senador García cuando me pidió que fuera en esta cruzada, como digo yo, ir en esta campaña, y acepté ir en el cupo de Renovación Nacional. Bueno, y en esta oportunidad le acompaña Cristian Ramón Tulansky Román, perdón. Es Roman. Roman. Mire, abogado de la Universidad de Temuco, se presenta en la lista de unidad para Chile como militante de Convergencia Social. Lo conocimos como militante del Partido Socialista. ¿Qué pasa ahí? Sí, muchos años milité en el Partido Socialista, pero la verdad de las cosas es que uno cumple ciclos. Ahora, yo sentí que cumplí un ciclo en la militancia del Partido Socialista. Bueno, fui miembro del Tribunal Supremo, fui presidente regional del Partido Socialista acá en la región de la Araucanía, y luego, digamos, me replegué hacia el ejercicio de la profesión y además, digamos, al tema familiar, y me fui alejando poco, o sea, de esa manera del partido, y en realidad cambié el Partido Socialista por otro partido que también es socialista. Convergencia Social, por definición programática, digamos, es socialista, feminista y ecologista. Entonces, la verdad las cosas es que el Partido Socialista no tenía, digamos, también esas definiciones doctrinarias, y me sedujo eso, y por cierto también, como muchas chilenas y chilenos, tomé la decisión de militar en Convergencia Social cuando habilitamos la inscripción del actual presidente Gabriel Boric para los efectos de que discutiera, digamos, la elección primaria, ¿no? Y habilitamos su inscripción presidencial. Con su experiencia, primero, me asalta una duda, ¿está más a la izquierda Convergencia Social que el Partido Socialista? No, primero, Miguel, buenas noches, Miguel, buenas noches, Solange. Buenas noches, Cristian. No, pero es que quiero dejar las cosas claras desde el comienzo. No, a ver, lo que pasa es que efectivamente, digamos, son dos partidos que tienen la doctrina del socialismo, digamos, en sus bases doctrinarias, pero yo diría que Convergencia Social nace, por definición, como un partido, además de ser socialista, nace en sus definiciones como un partido feminista y como un partido ecologista. Y esas características, digamos, el PS no las tiene, ha ido avanzando de a poco, yo diría con algunas señales sí en materia de feminismo o de igualdad de género, pero este partido, digamos, tiene en sus definiciones doctrinarias y práctica política el feminismo y el ecologismo, y ese yo diría que fueron elementos sociopolíticos que determinaron efectivamente mi afiliación a Convergencia Social. Bueno, justo con darle la bienvenida a Cristian, hay que decir que usted ha sido gobernador de Cautín entre el 2008 y 2010, ex seremi del Trabajo y de Justicia en la región, y es abogado laborista. Laboralista. Oiga, como verán, hoy día vamos a mirar la Constitución con ojos de
Abogado. Sinónimo de justicia los abogados. Bueno, siempre. O sea, yo creo, fíjate, esa es la búsqueda. Miguel Ángel, respecto de eso, yo creo que los abogados somos los más preparados para trabajar en un nuevo texto constitucional. Yo creo que es la profesión que por defecto corresponde que esté trabajando en un nuevo texto constitucional. De hecho, ¿Y qué quedan los ingenieros? Porque he visto también el ingeniero que quiere ser es que sí, no, he visto muchos profesionales. Hay partidos políticos que llevan personas que tienen distintas profesiones respecto a las cuales no tengo ninguna crítica respecto a la profesión, los oficios. Pero creo que aquí, coloquialmente, lo voy a decir, pastelero a tus pasteles. Yo creo que los abogados somos las personas que estamos más preparadas para trabajar en un texto constitucional. Yo creo que llevar otro tipo de profesiones es quitarle peso al proceso y a la importancia que tiene la Carta Magna. Yo creo que también la gente tiene que poner ojo respecto a los candidatos y elegir realmente a las personas que tienen mayor experticia para poder trabajar en un texto constitucional. Y eso, perdón Miguel Ángel, sí, complementando lo que dice Solange, además no se trata de cualquier tipo de abogados, ¿no? No somos necesariamente abogados que se hayan dedicado exclusivamente, digamos, al ejercicio de la profesión, sino sí, que... y no solamente tampoco a la enseñanza, sino que también tenemos una experiencia, un desarrollo político, social, conocemos la realidad, digamos, de la región y de Chile, y eso, en definitiva, son herramientas adicionales que yo diría que ayudan a informar de mejor manera el proceso, digamos, de debate y de toma de decisiones. Exactamente. Sí, coincido absolutamente, sí. Vienen buenos para conversar esta noche. ¿Sí? Ni siquiera he dicho que estamos a través de todas nuestras señales en UFOvisión. Estamos en el canal 48 Telefónica del Sur, en señal abierta. Estamos en nuestras redes sociales. De hecho, el fanpage ya está funcionando. Y los comentarios y preguntas a través de esta red. Y estamos en UFRO Radio en la 89.3 en Temuco y 94.1 en Angol. Así es que saludos para la provincia de Malleco, tan sufrida, por cierto. Y a propósito de eso, vamos a los temas, porque para la Araucanía en particular, ustedes advierten que hay prioridades que se deberían considerar en esta nueva Carta Magna, tomando en cuenta, ojo, que los bordes ya fueron definidos. ¿Hay algo que desde la experiencia de ustedes y trayectoria pública que ambos tienen, no quedó bien lograda o definitivamente faltó incorporar? Cristian, Solange. A ver, yo digo respecto hay un tema que es tremendamente transversal a todo el país, no tan solamente a la Araucanía, que es el tema de la seguridad. Yo creo, o sea, respecto de los 12 bordes, si tú lo quieres tomar desde ese punto de vista, no creo que haya algo que, en especial respecto a la Araucanía, no olvidemos que el texto constitucional es un texto para Chile, para el país, y no podemos inducir a ningún tipo de interpretación que nos vaya a llevar a una desigualdad ante la ley. O sea, pero lo que es transversal a todo el país, norte, sur, nuestra región de la Araucanía, es el tema de la seguridad. O sea, este texto constitucional evidentemente tiene que señalar que se garantiza la seguridad. La seguridad es la base de todo. La seguridad es la base del crecimiento económico, de la estabilidad económica, del otorgamiento de los derechos sociales. La seguridad es lo principal que tiene que garantizarse en este decreto constitucional y evidentemente en nuestra región de la Araucanía, en que tenemos una crisis de seguridad tremenda, pero es una crisis que está ya a nivel del país. Por eso yo digo que no podemos solamente circunscribirlo a la región de la Araucanía, sino a algo que se da a nivel nacional. La franja que acaba de concluir este jueves incluye mucho el tema de seguridad. ¿Debió llegar este tema a Santiago con fuerza, los portonazos, la situación de delincuencia que hay? ¿Debió generarse en el norte todo este tema que hay también de inseguridad y violencia, para que el país se diera cuenta que lo de la Araucanía o de la macro zona sur es complejo, Cristian? A ver, previo a responder la pregunta que tú haces, Miguel, yo complementaría lo que plantea Solange. Yo me gustaría, digamos, ya desde el punto de vista, digamos, de técnico, jurídico, señalar que Chile es parte de la Organización de Naciones Unidas, por tanto, hay pactos, ¿no?, que se le aplican también a Chile. Y en ese sentido, yo señalar que el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, de la seguridad individual, está consagrada en el artículo 3 de la Carta de Naciones Unidas. Y está consagrada además como un derecho humano. Entonces, yo no solamente me restrinjo al tema de la seguridad como un derecho humano, sino que también hablo de otro tipo de seguridades.
las personas que habitamos en la región de la Araucanía y en Chile necesitamos mucha más seguridad. Necesitamos efectivamente seguridad pública y ciudadana, pero también necesitamos seguridad en la educación, seguridad en la vivienda, seguridad en la salud, seguridad en las pensiones. Entonces, efectivamente, ese tipo de seguridades hay que consagrarlas en el debate constitucional y no enfatizar por temas de coyuntura, tal vez, ¿no? Porque hemos visto, digamos, que hubo una suerte como de tentación, particularmente, digamos, de los poderes legalmente constituidos en Chile, me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de discutir y resolver un tema legislativo que decía relación con un tema de seguridad, yo diría, muy, muy a trastabilla, muy encima. Y el proceso legislativo debe ser un proceso razonado, un proceso reflexivo. No pueden dictarse leyes en este país que no sean consecuencia de un proceso reflexivo y serio. Me refiero particularmente a la ley Naín, ¿no? Esa ley que detona, digamos, por el asesinato de carabineros, como si nunca antes en Chile hubiesen habido asesinatos de carabineros. Entonces, ahí yo digo que hay una falla del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos legislar sobre la contingencia, no podemos legislar sobre caliente, o y sea, la técnica legislativa... Estamos reaccionando en vez de accionar. Absolutamente. Y yo, es más, yo creo que solamente diría tal vez como un concepto que tiene que estar reconocido en la Constitución, efectivamente la seguridad, pero como un derecho fundamental más desde el punto de vista dogmático, para que las personas sepan, una Constitución tiene dos partes, una dogmática y una orgánica, y la dogmática es aquella parte que asume todos los derechos fundamentales de las personas, y la parte orgánica, de alguna u otra manera, está creada para garantizar el cumplimiento de la parte dogmática, es decir, de todos los derechos fundamentales, en donde, por cierto, está la seguridad. Entonces, yo creo que en esta campaña ha habido ciertas tentaciones de algunos candidatos, candidatas, y específicamente lo voy a decir, del Partido Republicano, en donde se ha basureado, se ha establecido como un titular el tema de la seguridad, y cuando uno conversa con los republicanos, la verdad las cosas que personalmente en otros debates lo hemos hecho y no hemos encontrado ningún desarrollo, o sea, es un cascarón sin contenido. Entonces, cuando personas de alguna u otra manera que no tienen contenido, no desarrollan contenido propositivo para el debate constitucional, de alguna u otra manera genera yo diría la preocupación, y que por cierto, digamos, la ciudadanía también tiene que estar preocupada respecto de candidatas y candidatos que no tienen contenido, digamos, de propuestas para llevar al debate constitucional. Cristian, convengamos que el tema de seguridad ha estado desde la derecha hasta la izquierda. Hoy día el Partido Comunista está hablando de que seguridad. Necesita seguridad. Pero yo quiero, a propósito de lo que decía Cristian, en orden a establecer hoy día temas como que la seguridad también debe ser garantista o entregar garantías para la salud, la educación, la vivienda. Es que yo digo que eso, más que seguridad, hay el concepto de certezas jurídicas. Yo creo que eso es lo que tenemos que garantizar y otorgar, son certezas. Certeza en los derechos sociales. Cristian se refirió a todos los derechos sociales. Tenemos que tener certezas y eso es lo que se tiene que garantizar. Sí, claro. Lo que yo quería decir era de que uno de los errores que se le advertía al anterior texto que fue rechazado en el país es que habían temas, por ejemplo, establecidos como la casa, el garantizar la casa propia. Entonces decía, pero claro, es bueno, es bonito, pero es eso, o sea, es un titular. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo le vamos a decir a la persona que...? Entonces, ¿cómo hoy día no cometemos los mismos errores y, un poco tomando lo que dice Cristian, no caemos en que con esta Constitución sí va a haber seguridad? Tenemos un ejemplo a propósito de lo que dice de los títulos bonitos o pura poesía, como digo yo, la Constitución de Venezuela. Asegura derechos sociales, o sea, es una poesía tremenda lo que tiene. Y mira lo que pasa, hay que mirar lo que pasa en Venezuela. Tiene 8 millones de venezolanos que han migrado de Venezuela, porque Venezuela no le da garantías a sus propios ciudadanos. Entonces también hay mucho título y palabra bonita, hay mucho populismo, a veces respecto a lo que significa el otorgamiento de los derechos sociales, y hay que tener ojo también con eso. Ahora, también respecto a lo que decía Cristian, a un derecho humano, que es lo que dice relación a la seguridad, por eso es lo que yo también considero y lo enarbolo como un principio que debe establecerse en la Constitución política, declararse estos actos terroristas
y narcoterrorismo como esencialmente contrario a los derechos humanos, de forma tal que las políticas públicas que se implementen conforme a esto que quede garantizado y reconocido como tal constitucionalmente, las políticas públicas que se implementen vayan en razón de este reconocimiento como esencialmente contrario a los derechos humanos. De ahí vamos a poder tener políticas públicas, cuerpos legales que nuestros parlamentarios, nuestro Poder Legislativo va a tener que implementar en pos de ese fin, que es realmente darle la importancia que realmente tiene y reconocer como esencialmente contrario a los derechos humanos. Ahí quiero, pero me acordé de algo, pero primero me preguntan, la Carta Fundamental no es un programa de gobierno. Por supuesto que no. Al parecer eso quedó claro. Tampoco es una lista de supermercados, digámoslo. Ni un árbol de Pascua, sí, porque a veces que le estamos colgando de todo, no, claro. no es Pero eso. me dicen, ¿cómo se expresa o debería expresar la necesidad de representar la diversidad de visiones y de experiencias de vida que conforman el país, haciendo especial énfasis en recoger las visiones de quienes usualmente no participan en el debate público, como personas que habitan en zonas rurales, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, así como también incluir la visión de los niños, niñas y adolescentes, de manera que ustedes, y de qué manera ustedes sienten que se puede contribuir a ello. Yo diría que en lo fundamental, si hay cosas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo, es que una carta política como es una constitución o sociopolítica, como es una constitución, y particularmente la nuestra, debe estar al servicio de la persona. O sea, primero el Estado lo creamos nosotros. La forma y nosotros lo creamos para que esté al servicio nuestro. Por tanto, la carta piramidal que ordena los derechos fundamentales por una parte y la parte orgánica por otra, también tiene que estar al servicio de la persona. Entonces, para nosotros es súper vital, yendo a tu interrogante, Miguel, que sí tiene que estar expresamente reconocida la dignidad de la persona humana. Y yo lo pongo así, textual. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, en el concepto de construcción de dignidad de la persona humana que hoy con esta Constitución yo puedo decir que no tenemos, ¿no? De alguna u otra manera va a ser la guía para este gobierno y los gobiernos que vengan, para estos parlamentarios, diputados, senadores y para los parlamentarios que vengan en el futuro, ¿no? La carta de navegación que les permita hacerse cargo como eje principal el tema de la dignidad de las personas. Y ahí nosotros podemos decir que de ese concepto se emanan o fluyen, ¿no? Todas las necesidades básicas que tienen las personas. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo muy cortito, que es hoy día, y nosotros hemos hecho, digamos, alguna entrega de información a algunos medios de comunicación. El día 1 de mayo, el Día del Trabajo, nosotros estuvimos en Renaico. Bien. Y fuimos a Renaico porque hubo una trabajadora que en la empresa Frusan, y lo voy a decir con nombre y apellido, Frusan, que trabaja, digamos, en el tema del packing, en su trabajo nocturno, la empresa le concede, digamos, la alimentación y en su hora de colación, en la empresa, por la alimentación entregada por la empresa, se tragó un tornillo. Yeah. Y la empresa, y por eso digo dignidad, mira, la empresa, cuando una colega, digamos, la ayuda a respirar, y ella luego le representa a sus jefes esta situación, los jefes lo que dicen, llame a su casa para que la vengan a buscar y la lleven al hospital. En circunstancias que hay obligaciones legales que tienen que cumplir los empleadores que no fueron cumplidas. ¿Y eso qué significó? Significó que esa señora estuvo sola en el hospital, sin un prevencionista de riesgo, siendo obligación legal de la empresa por la cantidad de trabajadores tener un prevencionista. Pasó toda la noche, le hicieron radiografías. Efectivamente, el tornillo que se tragó lo tenía en el cuerpo y ¿sabes qué pasó? El mismo día, al otro día, la despidieron. La despidieron por término de faena, lo que es una mentira. Y hoy día ese es un proceso que está judicializado y está denunciado. Entonces, eso, en materia laboral, atenta en contra de la dignidad de las personas, el maltrato, es decir, más encima, no te presto la obligación necesaria de asistencia médica, de acompañarte, y más encima te despido el otro día. Y eso atenta en contra de la dignidad de las personas. Y es un ejemplo, y podemos mencionar muchísimos otros en el área de la vivienda, de la educación, de la salud, de las pensiones. Sí, recogiendo lo que plantea Cristian, a mi juicio, creo que si no hay esa disposición desde el empresario, y sea el empresario público o privado, porque así también en el ámbito público se ven situaciones muy similares, no podemos estar haciendo una ley para que, si es que no hay la voluntad, no se va a cumplir. Digo esto porque
se dice que, por ejemplo, hay que mejorar la salud en Chile. Y con esta nueva Constitución se podría lograr eso. Sin embargo, está la réplica. Dice, pero ¿cuántos proyectos en los gobiernos pasados fueron rechazados por los que hoy día son gobiernos? Entonces, vamos viendo que posteriormente, en definitiva, podemos tener una Constitución que garantice todos los derechos humanos que plantea Cristian, pero si no hay la voluntad en el Poder Legislativo, por ejemplo, no vamos a tener esos beneficios. Bueno, yo espero que se trabaje en un buen texto, que efectivamente se garanticen los derechos sociales, que exista esta voluntad por parte también del Poder Legislativo, porque no podemos siempre partir de la duda o de la falta de creencia de que realmente vamos a avanzar. Estamos todos los ciudadanos estamos detrás de un propósito, y que es una nueva Constitución, que garantice estos derechos sociales. Una Constitución que lo que va a buscar, tal como lo señalaba Cristian, la Constitución no es un árbol de Pascua, es una carta de navegación, es el pacto político que hacemos los ciudadanos con el Estado, donde reconocemos nuestras garantías, principios básicos, principios institucionales, que le señalan al Estado para que la gente lo pueda entender. Señor Estado, usted llega hasta aquí nomás y usted me tiene que garantizar estas libertades, estos derechos, estos principios. Y lo que se persigue, Miguel Ángel, en una Constitución política es el bien común. Tú señalabas en la pregunta de cómo vamos a recoger todas las necesidades, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de discapacidad. Es cierto, las necesidades son muchísimas, pero la Constitución política tiene que apuntar al bien común. Ya, eso es lo que persigue, para lo cual tenemos que tener acercamientos de las posturas también, de las posturas para poder llegar a consensos, para poder lograr el bien común. Una Constitución política obviamente no va a atender todas las necesidades, ni va a decir no vamos a ir a la casuística, no podemos ir a la casuística, tiene que ser absolutamente concreta, específica y sin lugar a interpretación. Entonces tampoco se puede pretender o pensar que la Constitución política va a establecer la solución a todo. ¿Sí? La Constitución política es la base, es la norma jurídica base que vamos a tener. Por eso yo insisto, conforme a lo cual las políticas públicas se determinarán. Ahora, lo que dices tú respecto al sistema de salud, efectivamente hemos tenido procesos fallidos respecto al sistema de salud. Tenemos un sistema de salud que no funciona. O sea, no puede ser que las personas tengan que ir a pedir la hora a las 5 de la mañana, adultos mayores o mamás con sus chiquititos, a pedir la hora a las 5 de la mañana para que después le digan cuando llega ya a las 12 del día, no, se acabó, no hay más atención. Tenemos un pésimo sistema de salud. Es un derecho social que tiene que consagrarse y que tiene que otorgarse por el Estado, con la participación de públicos y privados, pero tenemos que apuntar a nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. Si la salud pública, si la salud privada es buena, la salud pública tiene que ser tanto mejor que la privada. Claro. En relación a lo que dice Solange, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero me gustaría poner un ejemplo que fundamenta las posturas que por lo menos nosotros como Convergencia Social, Comunidad para Chile, proponemos, digamos, en materia de salud, en donde nosotros hablamos de un sistema universal de salud. Y como elemento rector, yo diría, de esa propuesta es que es el Estado. Tiene que ser el ente rector en materia de salud. O sea, no tiene que existir un sistema separado, público por un lado, privado por otro, sino que es el Estado el que tiene que asumir la rectoría. Y miran, pero es un invento traído de dónde. No, si lo practicamos aquí en Chile. Y yo le digo a las ciudadanas y ciudadanos que recuerden, para el tiempo de la pandemia, y claro, en esta excepcionalidad del estado de catástrofe sanitaria que hubo, el Estado asumió la rectoría de la gestión, ¿no?, de todos los centros de salud en Chile. Correcto. Y funcionó a la perfección. Entonces, nosotros no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo cierren las clínicas porque hoy día todo va a ser público. Estamos diciendo, ojo, la rectoría de los temas. Es como la Superintendencia de Educación. Sí, pero que sea verdadera, que tenga las mismas facultades como las vimos que se desarrolló, digamos, en el tema de la pandemia. Ahora, claro, se le dio prioridad, digamos, a las personas que estaban afectadas por el COVID, digamos. Pero efectivamente, si nosotros masificamos eso y generamos, digamos, una suerte de
rectoría, no estoy diciendo que el Estado se meta a administrar las clínicas, por favor. No. Lo que estoy diciendo es que las líneas políticas en materia de salud la define el Estado. No la define el Estado para lo público, la definen los privados para su sector. Hay una cosa sí que quiero agregar respecto al sistema de salud. No, tenemos buena infraestructura hospitalaria. Absolutamente. Pensemos, tenemos el hospital de Pitrufquén, el hospital de Villarrica. Pero ¿sabes lo que nos faltan? Son médicos. Así es. Nos faltan profesionales especialistas. Entonces, estamos en una crisis que porque los médicos, bueno, que me perdonen los médicos que me están escuchando, pero es así, los médicos prefieren trabajar en su consulta privada, donde van a ganar mucho más ingresos económicos. Es legítimo, exactamente, claro, es legítimo, pero por Dios, o sea, también veamos cómo estimulamos a que haya más médicos en los hospitales, en nuestra infraestructura sanitaria. ¿Cómo lo estimulamos? Solange, yo creo que ahí de repente también el Estado nuestro es fallido respecto a un tema que voy a plantear, que es el tema de la investigación y desarrollo. Nosotros estamos pagando patentes, estamos pagando profesionales con altas especializaciones que la estamos trayendo a extranjeros a Chile. Y yo creo que nosotros, cuando si uno compara, digamos, se mete a los datos del Banco Mundial y ve que Chile aporta en investigación y desarrollo un 2% del Producto Interno Bruto, en circunstancias que países desarrollados han tomado la decisión de invertir un 10, un 15 o un 20% de su producto para eso, precisamente para tener la innovación, el desarrollo, para científico, tener la tecnología, el desarrollo científico generado, digamos, aquí en Chile. Entonces, ahí hay que cambiar algunos ejes que son súper relevantes para efectivamente hacernos cargo de estos temas. ¿Sí? A mí me llama la atención porque en campañas, y en Chile han pasado gobiernos de todos los lados, de derecha, de izquierda, de centro. Y en todas las campañas su mirada apunta a la educación, a la salud y al trabajo, que son evidentemente, hoy día se agrega la seguridad, pero hasta hace unos años ese tema no se consideraba. Pero llega el gobierno y comienzan los problemas. O sea, no se puede lograr esto, no podemos alcanzar esto. Quisiéramos, efectivamente, nosotros lo consideramos nuestro programa de gobierno, pero no podemos avanzar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cuando se está... Hoy día hay una frase, otra cosa es con guitarra. Sí, pues, es que claro, mira, espera, no se pueden enarbolar banderas de lucha que después no se van a poder cumplir. Un ejemplo, para ejemplo, un botón, como dicen. Cuando el señor presidente de la República era diputado, votó en favor del primer retiro, del segundo retiro, del tercer retiro. Ahora, que es presidente de la República, está en contra de los retiros. Por eso, el ejemplo, otra cosa es con guitarra y es verdad. Por eso que los discursos populistas o posturas populistas, de cualquier grupo que sean, para mí las posturas radicales me molestan del lado que sean. Las posturas populistas no nos llevan a ninguna parte. Otra cosa es estar, en este caso, el presidente de la República y las personas que ahora tenemos en el gobierno cuando estaban como diputados en el Poder Legislativo, sus discursos eran tremendamente populistas. ¿Qué pasa, Solange? Que yo daría una distinción temporoespacial. ¿Y por qué? Porque efectivamente cuando estaba ese debate de los retiros, no teníamos claramente establecidas las consecuencias financieras respecto de la inflación. Se sabía, Cristian. Sí, y decían, la inflación, pero sabíamos, y se decía. No, pero no era un tema. Nunca escuché yo a un parlamentario hablar respecto de los temas de inflación a propósito del tema de los retiros. Entonces, efectivamente, como a veces nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, y aquí no exonero, digamos, ni a los parlamentarios de esa época, ni al gobierno de esa época, como obvio, aprendieron. Era como evidente que no todo lo obvio es tan obvio. Pero a veces era como evidente que eso iba a ocurrir. Tienen que pasar para que efectivamente nos demos cuenta que hubo un error, que la política pública, digamos, generó un problema, ¿no? O ese acuerdo, insisto, también es coyuntural. ¿Y por qué? Porque este país no tenía un sistema de seguridad social que tuviera la visión de hacerse cargo de ese tipo de consecuencias. Entonces, si el día de mañana nos pasa cualquier otra catástrofe, que sea no sé de qué naturaleza, nos vamos a tener que empezar a pensar, ¿cómo resolvemos esto? ¿Dónde sacamos dinero? Pero entonces era una por eso, evidente, por eso digo, en los diarios decía, cuidado con esto. Yo veía en editoriales ¿sabes? Mira, Solange, era inminente el tema de la inflación. Era inminente. Pero raya para la suma, lo que yo quiero decir, y Miguel Ángel lo planteaba, yo creo que es un problema constitucional.
el que tú dices, y lo que pasó es un problema absolutamente de materia constitucional, porque es efectivamente allí en donde están las facultades necesarias, en donde la parte orgánica, es decir, las autoridades instaladas, me refiero al Ejecutivo, al Legislativo, tienen que tener los insumos para los efectos y la guía para poder hacerse cargo, digamos, de este tipo de situaciones. Por WhatsApp me dicen, ojo, que Marcel advirtió sobre el peligro de la inflación a propósito de los retiros. Marcel, sí. Exactamente, sí. Y que hoy día... Sí, eso es así. Y que hoy día además está dentro de una coyuntura bastante complicada porque dice, estamos entrando en una recesión. Él dice, no, todavía no pasa. Hay algo raro ahí que nos está teniendo los chilenos medio inquietos. Está bien, a lo mejor puede haberlo dicho Marcel, pero Marcel en esa época no tenía ni siquiera participación en el gobierno y no escuchamos a nadie del gobierno de la época que advirtiera, digamos, esas consecuencias. Pero yo vuelvo, mira, mono porfiado, voy a volver sobre lo mismo. O sea, si hubiésemos tenido un sistema de protección social de verdad en nuestro país, oye, a mí me dio vergüenza cuando la gran solución en este país fue: oigan, los chilenos, metan la plata a sus ahorros, sáquense ustedes porque Chile no tiene plata. Es más, cuando Piñera en algún momento aprobaron en el Parlamento una ley que permitía que los trabajadores, a propósito del COVID, se fueran para su casa, le dijeron, ya, sí, está bien, pero ¿sabe qué? Ustedes van a meter plata y van a sacar plata del ahorro para las indemnizaciones. O sea, por Dios santo, de nuevo rásquense con sus propias uñas. Entonces, ese es un claro reflejo que afecta a lo que yo decía al principio, afecta a la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque no puede ser que la gente haya tenido que financiarse con sus propios medios. Entonces, corolario de lo mismo, falta un sistema de protección social de verdad en nuestro país. De acuerdo, pero aquí hay un tema en que, en definitiva, aquí hay promesas que se hacen por lado y lado, pero que no se cumplen. Entonces, populistas, discursos populistas. Hoy día quedamos en una espera de algo y que no esperemos 4 años. Y se lo digo con un elemento ahí de causa. O sea, subimos a 500.000 pesos el sueldo mínimo, pero bajamos a 40 horas. Pero cuando termine yo mi gobierno, ahora se adelantó un poco. Pero son además, esas cosas raras. Miguel Ángel, además es paradojal de mi punto de vista que se rebaje a 40 horas, también va a ser en forma gradual, el horario de trabajo y se aumente el sueldo mínimo. Para mí son medidas paradojales, o sea, es extraño. Otra cosa que yo quiero tocar, y es algo que a mí me incide, porque trabajo hace tantos años en el sector vivienda. La política pública en materia de vivienda es una política pública que está desgastada. Las personas no tienen derecho a la vivienda, sino que tienen derecho aquí al subsidio habitacional. ¿Qué pasa con el subsidio habitacional? Estamos entregando papeles. Estamos entregando papeles que las personas se están quedando actualmente con los papeles en la mano porque no tienen dónde hacer efectivo ese subsidio habitacional porque el valor de mercado de la vivienda ya está absolutamente elevado y ellos se quedan con su subsidio habitacional, tienen que renunciar. Mira, entonces, Solange, tienes toda la razón. Es una política pública que está absolutamente desgastada. ¿Sabes lo que pasa? Y ver la frustración de esas personas que pasan años postulando, años esperando postular para su anhelado subsidio y después se quedan con el subsidio. Bueno, nosotros hemos andado en algunas acciones con vivienda ahora y en las historias que nos enteramos de los comités, 10 años, 14, 15 años. Y eso, digamos, también es vergonzoso y atenta nuevamente en contra de la dignidad de las personas. Pero, ¿sabes qué, Solange? Yo creo que hay que terminar con la especulación en este país. Porque los terrenos privados son los que de alguna u otra manera van generando estos procesos especulativos. Veamos todo lo que pasó, digamos, con la Municipalidad de Santiago, con los privados. No sabemos, tenemos las investigaciones judiciales para ver quién tiene la responsabilidad por la especulación. Entonces, lo que yo digo es que en la política pública, y nosotros insistimos con que en la Constitución debe estar garantizado el derecho a una vivienda digna. Tiene que ser progresivo en el tiempo y con responsabilidad fiscal. Yo le pondría esos dos apellidos. Dos. Exactamente. Pero además, todos los derechos sociales con responsabilidad fiscal y progresivo en el tiempo. Así es, pero dentro de la política en específico de vivienda, Chile tiene que tener un sistema público de terrenos fiscales a disposición de estas soluciones.
Y precisamente pasa que la gente tiene que esperar 10 o 15 años porque el Estado nos hace cargo del garantizar aquello. Entonces, si tuviésemos un sistema integrado de territorios disponibles o catastros de territorios disponibles, fiscales idealmente, o se van programando, no cuando hay que comprarlo pasado mañana para hacer efectiva, digamos, la construcción del sector, sino que efectivamente cuando nosotros vamos haciendo esta inversión, esta mirada a largo plazo y vamos proyectando una política de planificación territorial. Un mercado de suelo, que estamos hablando ahora, un mercado de suelo. Pero yo diría manejado por el Estado, porque cuando se meten los privados, normalmente terminan por mercantilizar todos los derechos sociales, incluso Y quiero salir un poquito de la vivienda. No, estamos muy entusiasmados. Me parece un derecho social tremendamente importante. No es que quiera salir, sino que en realidad quiero Miguel Ángel, poner solamente un poquito más, un palito más a la me han preguntado qué se entiende por vivienda digna. Me llega un titular del EMOL de alguien que me está mirando, me dice: permiso de edificación de viviendas nuevas anotan el primer trimestre más bajo desde 1991. Titular de EMOL. Para que quienes nos están mirando tienen algo de información. Entonces, ¿qué pasa? Todos los elementos que usted tiene, Cristian, sí. Pero además, ¿habrá algo de gestión también ahí que es responsable de lo que estamos pasando? Puede ser, sí, puede ser. Yo creo que, sí. Mira, yo, tuve la oportunidad de participar en la inauguración de 6 casas a propósito de en Vilcún, sí. Yo, era el único candidato que andaba de Che venezolano. Sí, fíjate que fui a otra actividad, me quería ir a esa precisamente porque se trata de las viviendas. Pero sabes que me imagino, pero el tema es que yo vi y, uno está bien atrás, no puede participar, de repente uno escucha, andaba gente del Consejo Minero, andaba gente, digamos, de Desafío, estaban las inversiones del gobierno regional, y yo sentí, digamos, de alguna u otra manera, muchos palos para el gobierno, porque, o no sé si para el gobierno, o tal vez para la administración de los dineros públicos. Y el problema es que cuando uno se mete con el tema de la discusión de es que la burocracia, el exceso de la burocracia del sector público, nosotros los privados, nosotros nos comprometimos y estas casas las entregamos en 3 meses. Y yo de verdad lo aplaudo. Ojalá el Consejo Minero, ojalá que Desafío, ojalá que todas estas empresas privadas que tienen muchísimo dinero en este país hicieran eso gratis en muchos lugares. Pero efectivamente, lo que se rescató ahí, y yo rescato, es la alianza público-privada. Sí, exactamente. Pero deben entender los privados que los dineros públicos son de todas y todos los chilenos y que no se pueden malgastar, no se pueden someter, digamos, a ciertos abusos que puedan generarse, digamos, a propósito de los intereses y la intervención de algunos privados. Hay que cuidar el dinero público, por eso hablamos de responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal, exactamente. Un solo detalle. Es parte de la burocracia que efectivamente tiene que ver con el cuidado de los dineros públicos. Quiero acotar, porque tengo una pregunta que me está llegando. Quiero acotar algo. Un detalle que a lo mejor el gobierno lo pudiera también implementar. Estas casas no vienen solo en la estructura, vienen con muebles. La entregaron, estaba Rosen ahí y todos donaron, pero donaron, donaron para 6 casitas nomás. Esas son las viviendas. Ojalá hicieran para 100.000 o 200.000 casitas. Ojo que son 220 que van a entregar en Purén en las mismas condiciones. Ese es el maravilloso. Más. Lo encuentro realmente. De aquí a bien, pero se reconoce y se aplaude. A ver, me dicen, se reconoce y se aplaude. Imagino que sin perjuicio de las propias banderas y temas que como representantes de sus respectivas coaliciones deben haber de la lectura de los programas de sus adversarios electorales, más de alguna temática con la cual concuerdan. Lo estamos viendo acá, ¿cierto? Sí, pues. ¿Y estarían disponibles para contribuir con sus votos a que se materialice? ¿Pueden contarnos qué o cuál materia puede ser esa? A ver, ¿pero qué? La pregunta es, ¿con qué voto mío concurriría a apoyar una postura de Cristian? Sí. Por supuesto que sí, todo lo que diga relación y vaya en beneficio de las personas, eso del bien común, por supuesto que sí. Por eso yo digo, tenemos que acercar posturas, hacer consensos. Esa es la única forma de que avancemos como país. No podemos mantenernos en posturas radicalizadas. Eso lo único que hacen es polarizarnos como país y no llegar nunca a darle soluciones realmente a los chilenos, a los ciudadanos, que eso es lo que se busca. La Constitución política es la ley de las leyes. Y obviamente tenemos que buscar el bien común, aceptando, acotando, achicando las diferencias. De hecho, como lo dice Solange, yo a lo mejor pudiésemos incluso hasta ejemplificar con las observaciones que cada uno pueda tener. Ejemplificar significa que en estos procesos, a propósito de la pregunta, por lo menos hay 12 bordes
12 temas que están absolutamente ya acordados, acotados. Ahora, yo sí, mi observación, yo digo, bueno, ahí está parte de los acuerdos de todos los sectores políticos y eso de Chile me parece muy para abordar bien. temas comunes. Pero mi observación es que los bordes para mí son el inicio de la discusión, no son límites. Por supuesto. Porque yo personalmente, digamos, no podemos cercenar la representación democrática y popular de debate en el Consejo Constitucional. Pero fíjate, Cristian, que en las enmiendas presentadas, ahí ya se nota, en el fondo, que esto es solamente estos 12 bordes es el inicio. Así es. En las mismas enmiendas, que han sido más de 900 pero enmiendas. Recuerda tú que decías, que no podías salir de esta discusión. Claro, pero en las mismas enmiendas se nota que esto es el principio, pero que es una base ya conocida, acotada. Sí. Las mismas enmiendas, que son muchísimas, más de 900 que se están discutiendo, se nota ya que ahora, en todo caso, yo creo que igual la idea tampoco es tener, el otro día preguntaban, constitución extensa o constitución breve. La verdad, las cosas que yo creo que, insisto en lo que decía al principio, sobre todo estos temas, o sea, no vamos a tener una constitución extensa porque esto no necesariamente, digamos, va a ser el reflejo de, o sea, que tenemos que básicamente reconocer y consagrar los derechos fundamentales necesarios y consagrar también los aspectos, orgánicos. Entonces, en ese orden de cosas, yo diría que vamos a tener un proceso de construcción muy razonable de una constitución, y yo digo, a lo mejor no vamos a avanzar todo lo que quisiéramos. Exactamente, pero vamos a tener que conversar mucho. Pero va a haber un avance, que eso es lo importante. Tener estas posturas, quizás somos de pactos totalmente distintos, pero resulta que estamos los dos pensando en el bien común y lo que queremos para nuestro país, el país que vamos a dejar, el país para el futuro. No podemos mantenernos en posiciones radicalizadas. Eso no nos va a llegar a ninguna parte. Así es. Y yo lo único que agregaría, digamos, eso, por lo menos lo que a mí respecta, es que todo lo que construyamos en este proceso, ya estuvimos frente a un proceso fallido. Las razones van a pasar seguramente muchas décadas enseñándolas en las facultades, ¿no? O analizando por qué fracasó, claro. Pero en estricto rigor, para mí, ya el tener un texto constitucional nuevo que no sea la Constitución del 80 ya es un avance. Por supuesto que sí. Y lo digo, mira, en mi caso personal, perdón, con esto termino, en mi caso personal porque mis familiares detenidos desaparecidos, amigos detenidos desaparecidos, personas que ya no están, murieron, fallecieron, se fueron de este mundo pensando en tener una constitución legítima y democrática. Cristian, yo, de acuerdo a lo que tú dices, para mí la constitución de los 80 es una constitución que nos divide. Es una constitución porque, claro, se nació en una etapa de nuestra historia que no fue la mejor, fue una etapa tremendamente difícil, muy dolorosa para muchos, y por lo tanto va a ser una constitución que nos va a dividir. Es una constitución que nos ha servido, sí, eso no se puede desconocer, nos ha servido. Es una constitución que no podemos decir que no es una mala constitución, pero el periodo histórico en que nació es un periodo histórico que a muchos chilenos les duele. No podemos tener una constitución de perdedores y ganadores, es una constitución para todos los chilenos. Aquí todos los chilenos tenemos que salir gananciosos, beneficiados con una constitución que nos una. Y no es una frase cliché, que nos una y que nos abrace como chilenos. Todos somos hijos de esta tierra y tenemos que ser reconocidos como tal en esta nueva constitución. Estimada invitada, estimado invitado, la gente está opinando. Eduardo Reyes dice, Cristian Tulanqui Araya, una gran persona profesional y político, será un gran aporte para la discusión y redacción de la nueva constitución. Ramón Mayolafquén dice, buenas noches, mi opinión que con todo lo que dicen muchas personas no les creen y muchos ni saben hasta ahora por quién van a votar, porque hubo muy poca información y desconfianza con este gobierno. Ana Belén me dice, la señora Carmine no se acuerda que los retiros fueron en emergencia cuando el gobierno de Piñera no tenía ningún plan de apoyo para todos los chilenos y chilenas. Ramón agrega, y por último, el gobierno ha sido poco serio y tienen que hacerse responsable con toda esta alza en nuestro país. Yo me pregunto ahora, ¿por qué prometieron igualdad? Y quiero saber, hasta ahora, ¿cuál es la igualdad? ¿Es cada vez más pobre por poca posibilidad de trabajo? Me quedo ahí. ¿Qué le dicen los comentarios?
Bueno, qué bueno que la gente está viendo el programa, eso es lo primero, y que está opinando, porque eso es tremendamente importante. Todo esto, además, las reuniones en que uno participa, no sé si Cristian opina lo mismo, es una retroalimentación, porque la gente manifiesta, la gente opina. Independientemente que no haya estado muy informada respecto a este proceso, la gente sí tiene su opinión. La gente está mucho más opinante, más quiere saber y opina respecto a lo que ha ocurrido. Sí, efectivamente, lo que me dicen a mí respecto a los retiros, pero los retiros, claro, es más fácil los discursos populistas respecto de los retiros que reconocer los errores en los retiros y lo que nos trajo una tremenda inflación. Y por eso que ahora el presidente de la República no está de acuerdo con los retiros. Eso es evidente. Y espero que no... A lo mejor es políticamente incorrecto lo que vaya a decir, pero yo no estoy de acuerdo con ningún retiro más. Cristian, ¿usted está de acuerdo con los retiros o no? A ver, yo la verdad las cosas que estoy convocado, digamos, para hacer debate constitucional, no para hablar de política contingente. Eso le corresponde al gobierno y le corresponde a los parlamentarios. Pero uno tiene su opinión también. Uno tiene su opinión. Hay que jugársela. Hay que jugársela. Uno tiene su opinión. Insisto, pero, creo que he sido permanente, digamos, comentarista respecto, o mi posición respecto a este tema, es que los chilenos no tienen por qué financiar sus problemas con sus ahorros. O sea, no está de acuerdo con los nuevos retiros. No hay seguridad social. Ese es el tema, po. Sí, yo no estoy de acuerdo porque aquí Chile está al debe con un sistema de seguridad por supuesto social. Que sí, pero no más retiros. Yo creo que eso es políticamente incorrecto, porque es mucho más lindo decir no, porque a mí me lo han preguntado, porque también, piensan que en la Constitución también uno va a tener que referirse a eso, cuando la Constitución no es eso y no se va a referir a eso, pero también la gente lo pregunta. Sería muy lindo que yo dijera sí a todos los retiros, etcétera, etcétera. Diría que fantástica esta candidata realmente, pero no. O sea, yo no puedo ser irresponsable. Existe esa tentación de repente cuando te hacen esa pregunta. Claro, pero uno no puede ser irresponsable. Bueno, ayúdenos ustedes como abogados. Se dice en un escenario virtual empate entre quienes representan al oficialismo y a la oposición. ¿De qué manera se destraba este nudo para alcanzar los 3/5 necesarios para aprobar cada punto de la nueva carta que se le será entregada para validar? Bueno, efectivamente hay procedimientos establecidos en este acuerdo constitucional para los efectos de destrabar. O sea, hay comisiones mixtas, hay quórums que se van a pedir hasta que se logren. Hasta que se logren exactamente. Eso no hay así es simple. O sea, y ojo, porque vamos a tener que hacer, Solange, un tremendo esfuerzo para ponernos de acuerdo. De acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque tenemos tiempos acotadísimos. No, entonces no podemos ni... Estos son dos grandes desafíos. Primero, hacer una campaña para salir electos consejeros constitucionales y luego trabajar en ese acotado tiempo en un buen texto que realmente nos represente y como chilenos y quedamos conformes y decirle a la ciudadanía este texto sí. Ahora convengamos, Solange, que yo, la crítica que le hago al proceso, que le hice al proceso anterior y que también le hago, por cierto, a este proceso, es que lamentablemente, tratándose de un tema tan relevante, pero importantísimo. La elección más importante. Pero no hay tiempo para hacer pedagogía. Es que yo no puedo entender a la clase política cuando firmaron estos acuerdos, cometieron el mismo error. Un mes para que la gente que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, que llega cansado a su casa, que lleguen a leer la Constitución, el borrador, me parece una brutalidad. Pero sí, ¿sabes, Cristian, que tenemos una Secretaría de Participación Ciudadana liderada por la Universidad de la Universidad Católica que van a las buscar universidades regionales. las herramientas para que haya realmente conocimiento por parte de la ciudadanía. Yo espero que eso sea así. Además, la labor de los consejeros constitucionales va a ser informar en sus respectivas regiones de cómo va avanzando el proceso, lo que le va a permitir. Pero igual, Solange, van a haber tiempos súper acotados. Sí, pregunta tú cuándo estás informando y cuándo estás trabajando. Entonces, yo creo que ahí, guste o no guste, de alguna u otra manera, el sistema nos va a tener que proporcionar equipos que nos permitan hacer trabajo en terreno, informar que baje la información, nosotros no vamos a ser capaces de estar en un lado. Pero de todas maneras, Cristian, independientemente de todo esto, estamos en un proceso serio. Esto se nota muy diferente del proceso anterior, es un proceso serio, un proceso que tiene órganos que ya están trabajando, que es el comité de expertos, el Consejo Constitucional, los árbitros también, para que no nos salgamos, nadie se salga de estos 12 bordes. Esta Secretaría de Participación Ciudadana, hay un proceso serio, que la gente tenga tranquilidad.
Eso sí, yo llamo siempre a la ciudadanía a tener tranquilidad. Es un proceso serio, se está haciendo lo mejor para realmente tener una buena constitución. Yo diría se han laxado, digamos, algunos procesos de participación, por ejemplo, las iniciativas de norma, el popular de norma. Ahora que son iniciativas de enmienda, digamos, van a disminuir de 15.000 firmas a 10.000 firmas, se van a facilitar ahora, los procesos a través de las mismas universidades. ¿Esas iniciativas populares de norma con 10.000 firmas? Bueno, pero van a llegar. Pero existe igual va a haber que abordarlas, digamos. Claro. Yo creo que es bueno que participe la ciudadanía. Y más allá de que voten el día 7, decirle a las personas, oiga, no se vayan para la casa hasta el 17 de diciembre. Por favor, o sea, los mecanismos de participación. Si también es nuestro deber y los mecanismos como ciudadanos. Y los mecanismos de participación van a estar abiertos. Exactamente. Yo creo que eso es súper importante. Exactamente. A mí me llama la atención cómo ustedes se sorprenden lo acotado que ha sido esta campaña, lo que ha costado difundir. ¿Ustedes creen que alguien va a juntar 10.000 Por eso yo digo, ¿existirá esa iniciativa popular de norma con 10.000 firmas? Mira, yo creo, pero ojo, porque yo creo que las redes sociales, los sistemas de información han permitido, o sea, recordemos que las elecciones del Consejo de los convencionales, nosotros vamos a ser consejeros constitucionales, de los convencionales se hizo toda por redes. Sí. Entonces, yo no pongo en tela de juicio cuando la comunidad se organiza a través de las herramientas disponibles como redes sociales, efectivamente convocan sería súper voluntad. bueno porque veríamos que realmente están interesados en el proceso y quieren participar, que sea un proceso participativo. Sí. Tengo un tema más. Los problemas que hoy enfrenta la sociedad chilena deben necesariamente abordarse con leyes y ordenamientos especiales, eso está claro. ¿Alguno de ellos, estiman ustedes, debería subirse a rango constitucional y de esa manera entregar las herramientas a quien gobierne para que se les aplique en función de un bien mayor? O de otra forma, hago la pregunta, ¿les parece adecuado llevar a rango constitucional la posibilidad de sacrificar en parte un valor? A ver, es que la pregunta es como tan amplia, Sí, o sea, pero elevar a rango constitucional, por ejemplo. Por ejemplo, Cristian, usted. No, o sea, ¿qué? ¿Qué? Es que depende de qué. Que la realidad hoy día, pues, la realidad de hoy día, una solución de un tema que esté demandado por la comunidad y que necesariamente, para que pueda ser ordenado, a lo mejor está dentro de los bordes, no lo sé. Mira, a lo mejor estoy pensando en algo, corrígeme tú si por lo menos es lo que estás pensando. Acá, por ejemplo, menor libertad para lograr mayor seguridad. Ahí hay un... o sea, a ver, yo creo que nadie está por restringir las libertades. Las libertades no se pueden restringir. Pero mira, dejamos en otro. A ver, la migración, eso podría ser un tema que a lo mejor algunos quisieran que se abordara constitucionalmente, el tema de la migración. Claro. A lo mejor, claro, o sea, impedir la migración a través o sea, con una norma de carácter constitucional. Pero señor candidato, por favor, lo último, yo quiero decir, no estamos dispuestos a eso y aquí en la Araucanía tenemos un estado de excepción y que incluso algunos están pidiendo que haya un toque de queda para terminar con la violencia rural. Mira, yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en el desarrollo económico versus los derechos de la naturaleza. Entonces ahí creo que tiene que haber una suerte de transacción. O sea, es fea la palabra que voy a decir, pero de equilibrio. Cristian, aclárame algo, derechos de la naturaleza, ¿cómo es la naturaleza sujeto de derechos? O sea, pero... No, tenemos que garantizar la protección de la naturaleza y la biodiversidad, pero la naturaleza no puede ser sujeto de derechos. ¿Quién representa a la naturaleza como sujeto de derechos? Pero no podemos tener, como tenemos defensorías distintas, no podemos tener una defensoría de la naturaleza cuando tenemos hoy día una superintendencia del medio ambiente, tenemos tribunales ambientales. Pero eso no significa. ¿Quién representa? Pero es que eso no significa ser sujeto de derechos. No es sujeto de derechos. Pero tú, en la medida que le reconoces derechos y garantías al medio ambiente, hay que proteger la naturaleza y el medio ambiente, la biodiversidad. Es deber del Estado en la protección de la naturaleza, la biodiversidad, eso sí. Pero decir. Pero le estás entregando derechos. Pero que es sujeto de derechos. Es que es distinto. Pero el deber del Estado garantizar su protección, la protección de la naturaleza. Pero y de ahí hacer la naturaleza sujeto de derecho. Bueno, pero es eso. Cuando tú le entregas la protección, le entregas no estoy de acuerdo. legales. No. Bueno, puede haber una discusión vamos a tener jurídica ahí salieron los abogados. Pero debemos avanzar en eso. A eso me refiero. Vamos un poco a lo que a nivel nacional se está discutiendo hoy día. Se dice que la oposición aquí tiene una amplia ventaja, que los republicanos podrían tener una presencia mucho más
potente en lo político, con la cantidad de consejeros que puedan recibir. Y la pregunta ¿es conveniente que uno de los dos bloques tenga el 30%, 31%? Mira, mi opinión, Miguel Ángel, es que va a pasar lo mismo que pasó en el proceso anterior, pero al revés. ¿Cómo así? Cuando las mayorías que fueron representadas de acuerdo a la decisión popular, que estuvieron por generar, digamos, una constitución vanguardista, que había que perfeccionarla y todo eso, digamos, pero de alguna u otra manera claro, invisibilizó a una parte importante, digamos, de nuestro país. Que también fue elegido por votación popular, pero estaban invisibilizados. Entonces, ahora... ¿Tú crees que va a ser al revés? Yo creo que no debiese pasar lo mismo. Y yo creo que en los sectores democráticos de la derecha, de alguna u otra manera, van a estar mucho más llanos a que no se generen, digamos, porque tenemos que también hacer el proceso todo de reflexión y de aprendizaje con humildad. Entonces yo no podría entender, a lo mejor, y lo voy a decir, de los republicanos que se van a poner en una tesis de no a todo, porque esa es la postura que de alguna u otra manera tienen, pero yo creo que la derecha democrática, la UDI, la Renovación Nacional, vamos a poder generar algunas condiciones. Yo creo que esos discursos populistas, cuando si logran ser una mayoría importante, cuando se den cuenta que están ahí, se van a dar cuenta que quizás la gente le va a pasar la cuenta porque no van a poder mantener esa bandera de lucha en sus discursos populistas. Yo creo que no, porque de repente existe la tentación de sumar, perdón Miguel Ángel, de sumar al Partido de la Gente, a Chile Seguro y a Republicanos en un solo bloque. No. Yo creo que ese es un error. Es un error garrafal. Pero las cuentas que están sacando, cuando escuchamos a Out, por ejemplo, está sacando esa cuenta. Sí. ¿No? Entonces ahí hay que tener ojo, porque no necesariamente toda la gente, si gana, digamos, en este caso, el Partido de la Gente, gana Chile Seguro, gana Republicano, significa que todos van a estar votando como los republicanos, digamos. No, eso no es así, eso es un error. Solange, ¿los republicanos se han transformado para la derecha como el Partido Comunista de la izquierda? Yo creo que para mí son grupos radicales, son posturas radicales como los comunistas y como los republicanos. Yo creo que no podemos llegar a esos extremos. Eso no le hace bien al país, no le hace bien bajo ningún punto de vista, le hace bien al país tener grupos radicales populistas, ya sea de izquierda o de derecha. Ahora, yo solamente una observación, diría que el Partido Comunista no es de izquierda radical hoy día. Diría que el Partido Comunista... No es que se esté poniendo amarillo, pero perdón de los que nos están mirando que están en esa colectividad. Pero efectivamente yo diría que hay una vocación, por cierto, que es democrática y de colaborar, digamos, en este gobierno, ¿no? Y sí, cuando uno escucha, por ejemplo, la opinión del partido y la opinión de los militantes que están en el gobierno, se entiende, digamos, que pucha, mira, tengo una suerte de malestar, pero ahí se hizo el quien vive. Si nosotros conversamos, Solange, en el sentido, digamos, de, oye, hablemos de república, hablemos de una posición republicana, ya se me enreda el estómago porque hay un partido que se tomó ese concepto que nos pertenece a todos. Exacto, que nos pertenece a todos. Nos queda para seguir conversando 3 programas más, pero esto tiene un término. Y ya llegamos al término. Saludar a Ana Belén, gracias, Patricio Matus, Patricio Pérez, Víctor Alvarado y muchos más que se quedaron sus comentarios acá. Ay, qué bueno. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos el domingo desde las 8 de la mañana a través de todas las plataformas de Ufrovisión y también vamos a estar con UFRO Radio, por cierto, informando respecto de lo que va a ser este proceso eleccionario. Gracias por estar con nosotros, Cristian, Solange. Gracias, que les vaya muy bien. Y muchas gracias. Nos encontramos el domingo. D24, todavía estamos en tiempo de campaña. 25. Buenas noches. Buenas noches.